otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano, esa mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Seguimos con nuestros diálogos nocturnos y sin censura. Y hoy me da mucho gusto que nos enlacemos hasta Nueva York, salvo que me corrija, hasta Nueva York, con el periodista Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión y del Diario de Nueva York, a quien saludo con mucho gusto en este lunes intenso, desde muy temprano con las noticias. Ya ahondaremos, ya iremos a esos temas. Mi querido Jesús, te agradezco mucho. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. En efecto, estoy en Nueva York, acá andamos y pues sí, ha sido un día bastante movidón, de hecho. Y va a ser una semana y lo ha venido haciendo desde hace varios días, de hecho. Y los meses que se vienen, y los meses que se vienen. Yo ya estaba haciendo mi ahorradito para irme en junio, saludarte por allá en la audiencia de sentencia a Genaro García Luna, y esta mañana nos enteramos que los abogados defensores le piden 3 meses más al juez Brian Cogan, que ha accedido precisamente a esperarse de junio, julio, agosto, hasta septiembre 27 a las 11 de la mañana. Y en este documento que ha surgido desde temprano, desde la oficina de César de Castro, mi querido Jesús, pues también nos enteramos que tendrían por fin personas que se acercan, nótese mi sarcasmo, a ayudar a Genaro García Luna. Se habla de nuevas evidencias que podrían llevarlos incluso a pedir, eso sí, quién sabe si se los concedan, un nuevo juicio contra el ex superpolicía de Felipe Calderón, Jesús. Así es, fue una sorpresa en realidad, porque, bueno, una media sorpresa, porque esta es una de las mociones y esto es muy importante que la gente lo entienda, o sea, no se espanten o digan, no, ya se va a caer todo el proceso, no. Son parte de los procesos normales, siempre ocurre y la defensa siempre está buscando recovecos que pudieran haber quedado como había abiertos, que pudieran ayudar a sus clientes. Y bueno, en este caso, evidentemente, al no haber tenido suficiente tiempo para revisar algunas de las pruebas que pudieran ayudarle, y César de Castro afirma que ha tenido incluso acercamientos con unos exoficiales de aplicación de la ley, quizás del FBI, quizás de la DEA, no lo sabemos exactamente porque esos detalles no se dan a conocer y bueno, aunque yo intenté indagar un poco más, pues no se está revelando esa información por, bueno, obvias razones. Pero vuelvo a lo mismo, esto es parte del proceso, digamos, judicial, cualquier tipo de proceso judicial que se sigue, porque recordemos que el juez Brian Cogan, cuando fue la sentencia el 21 de febrero, estableció fechas determinadas para mociones, es decir, el que la defensa pudiera presentar una moción particular sobre alguna parte del proceso judicial que consideraran que podía tomarse en consideración, a favor del cliente, y eso evidentemente impactaría de algún modo también en la sentencia. La fiscalía respondería a eso, etcétera. Pero con esta nueva moción que está buscando presentar la defensa, pues abre como, digamos, un camino adicional. Ahora, esto pasó algo muy similar con el caso del Chapo Guzmán, donde se le fue rechazado. La defensa en ese momento presentó una moción porque consideraba que el jurado no había seguido las reglas que el juez Brian Cogan, que también siguió este proceso, había implementado. Y entonces, como habían dado una entrevista al medio Vice aquí en Estados Unidos, pues bueno, uno de esos jurados había revelado información que no debía haber revelado y de cómo estaba operando. Entonces, eso le dio, digamos, a la defensa del Chapo Guzmán la posibilidad de hacer una moción ante el juez Brian Cogan. Sin embargo, el juez Brian Cogan consideró que nada de lo que se había presentado era un motivo para repetir el proceso en contra del Chapo Guzmán en ese momento, es decir, su juicio como tal. Las pruebas que tiene que presentar César de Castro tienen que ser realmente muy, muy contundentes, reveladoras, que puedan, digamos,
quitar a un lado la conspiración. Hay que recordar que está acusado por conspirar para el tráfico de cocaína en los Estados Unidos, también por liderar una organización criminal en México desde el gobierno federal, y todos estos elementos están conectados. De eso se deriva la quinta acusación, que tiene que ver con el mentir a las autoridades migratorias. Entonces, dependerá mucho el tipo de evidencia que presente, hacia qué particularmente es lo que se desestimaría. Tengo entendido, y por lo que yo he visto, tal vez estarían yendo un poquito más hacia la parte quizá de cuestionar si era Nueva York donde se tenía que haber llevado ese proceso o no, pero eso, digamos, es mera suposición, esto es parte de mi propio análisis, de acuerdo a la información que yo he obtenido, pero no está nada, digamos, por sentado, es decir, todavía hay que esperar todos esos elementos, y bueno, es interesante también cómo presenta César de Castro sus argumentos, es decir, por favor concédanos esta extensión de 3 meses, ya que, bueno, finalmente no habrá ningún beneficio para mi cliente, ya que él, pues, seguirá preso, esperando, pues, su sentencia, y en todo caso, la sentencia sería el tiempo que usted diga en determinado tiempo después de 3 meses, que en este caso será, pues, el 27 de septiembre. Interesante, de hecho, es muy interesante este proceso. Fíjate que teníamos ya rato que no platicábamos, Jesús, y César de Castro ha concedido algunas entrevistas a CNN, a Imagen con Ciro Gómez Leiva, a nosotros pues obviamente todavía no nos ha dado una oportunidad para conversar con él, pero destaco algunas declaraciones por esto de los 3 meses, ¿no? Y como lo plantea, ayúdenos con 3 meses más. Y bueno, al final usted tiene el futuro de mi defendido en sus manos. Pero hay que decir que en estas entrevistas César de Castro no ha cerrado la puerta a que Genaro García Luna termine negociando o convirtiéndose en testigo colaborador o protegido del gobierno de Estados Unidos. Al final, tiempo es tiempo. Y me quiero imaginar que la moneda está en el aire en ese sentido. O consiguen esas pruebas irrefutables, contundentes, de las que hablas tú para pedirle al juez Brian Cogan que se abra un nuevo juicio, o ese mismo tiempo podría estar, es ya pregunta para ti, estarse utilizando para cualquier posibilidad, incluso la negociación con el gobierno de Estados Unidos, Jesús. Bueno, hay varias posibilidades y de hecho esa es una de esas, sin duda es una buena posibilidad, es decir, que ellos de algún modo estén ganando tiempo para poder entrar a algún proceso de negociación. ¿Por qué? Hay 2 reglas que se tienen que presentar, es la regla 29, que es básicamente una moción como parte del proceso judicial, es decir, explicar que algún momento del proceso no fue benéfico para o no fue correcto para el juicio que enfrentó García Luna, y entonces el juez tendría que tomar eso en consideración para la sentencia o para hacer un tipo de moción distinta. Pero está la regla 33, que esta es la más interesante porque es la que pide directamente un nuevo juicio. Entonces, las pruebas, como dije, tendrían que ser contundentes. Sin embargo, al mismo tiempo, al ser este tipo de mociones, no necesariamente llevarían a que el juez decida a que haya un nuevo juicio, sino que tenga un beneficio al final en la sentencia. Es decir, hay casos en los que se presentan este tipo de mociones y los fiscales dicen, bueno, es interesante, pero lo que se puede ver es quizás ver una reducción, no necesariamente reducción, sino una sentencia no tan extensa. Por ejemplo, recordemos que García Luna está enfrentando mínimo 20 años, más o cadena perpetua, dependiendo, todavía no sabemos si se van a sumar, por ejemplo, por cada una de las acusaciones que tuvo, por las que fue ya encontrado culpable, pero dependerá mucho de cómo se hace esa evaluación. Entonces, si encuentran elementos, de algún modo, César de Castro estaría poniendo elementos sobre la mesa para abrir un tipo de negociación distinta. Y repito, si sus pruebas son realmente, híjole, irrefutables, súper contundentes sobre cómo se estuvo operando, sobre realmente, porque tienen que de algún modo desestimar todos los testimonios, que desestimar todas las evidencias que se presentaron, en las pruebas, etcétera, para que realmente el juez pueda considerar en algún momento que se pueda repetir el juicio. Entonces, le puede servir justamente a la defensa para algún tipo de negociación posterior, lo cual, repito, pues hace el proceso todavía muchísimo más interesante. Oye, Jesús, para el pitorreo, para la broma, para el chascarrillo,
a lo mejor sí nos hizo caso Felipe Calderón, porque dicen que exfuncionarios estarían dándoles nueva evidencia para abrir esta posibilidad de un nuevo juicio. Y tanto que criticamos a los amigos de García Luna, entre ellos Felipe Calderón, que no se aparecieron, no estuvieron por ningún lado durante el juicio. De hecho, hay una queja por ahí en una de estas entrevistas a las que hago referencia que ha concedido César de Castro, que señaló que el proceso lo llevaron en algo así como en soledad, Genaro García Luna y su familia, porque los amigos nunca aparecieron. Por allá a lo mejor nos hace caso desde España Felipe Calderón y se deja caer la greña con alguna que otra evidencia para salvar a su amigo. Insisto, nótese mi sarcasmo, Jesús. Pues quién sabe, la verdad es que, mira, Felipe Calderón al abrir este tipo de vetas, pues también se pone ahí en cierto riesgo, y la verdad no creo que él esté interesado en eso. Entonces, está muy bien hablar desde donde está, en España. Bueno, entiendo que fue recientemente en Latinoamérica, creo que estuvo en Argentina. Sí. Ajá, y entonces, digo, la verdad es que es muy complicado. Entiendo, y eso es lo que me parece más interesante de este proceso, es que César de Castro menciona a exoficiales de aplicación de la ley. Cuando se refieren a aplicaciones de la ley, aplicación de la ley, son básicamente o gente trabaja directamente con la DEA, el FBI o alguna de esas agencias de investigación. No son policías, pues son gente que trabaja en asuntos de inteligencia y de otro tipo de otras ramas. Entonces eso me parece bastante interesante. Entonces hay que ver ahí qué tipo de información va a tener. Ahora, pues hay que esperar en realidad. La verdad es que yo creo que hay mucha gente que puso ahí que está de no, ya es que se cayó el caso. No se ha caído nada, o sea, el proceso todavía sigue y hay que esperar hasta que haya algo realmente en firme que pueda ayudarle a García Luna. Repito nuevamente, tienen que desestimar todo el proceso, o sea, realmente algo, como por así decirlo. Mucha gente decía, es que todos estos testimonios son puros criminales y se pusieron de acuerdo y todo eso. Por ejemplo, si César de Castro logra demostrar que hubo acuerdo entre al menos 2 de los testigos, por ejemplo, y tiene evidencia para demostrarlo, eso puede afectar el proceso judicial, porque los fiscales establecieron que todo el tipo de testimonio se hizo de manera independiente. Es decir, que los testigos cooperantes nunca tuvieron contacto entre ellos. Entonces, si él puede demostrar, por ejemplo, con base en cierta información, que en algún momento a uno de los personajes con otro estuvo en la misma habitación durante un determinado tiempo, intercambiaron información, ahí se puede abrir una veta distinta. Pero lo digo, repito, esto es una suposición. Claro. Lo que dice sobre que sí, bueno, la familia, yo hablé con la esposa en varias ocasiones. Y bueno, una de esas ocasiones sí hablé directamente con ella sobre dónde estaban todos los amigos que tenía. Bueno, publiqué incluso un artículo que fue muy interesante porque tuvo muchas reacciones a favor y en contra. Mucha gente decía, no, es que suena muy light y parece que la estás apoyando a ella. No estoy apoyando a nadie en particular. En realidad, pues ella también tiene voz, ella es parte del proceso y hay que escuchar lo que ella tiene que decir. Y en este caso, lo que ella decía, y a través de las preguntas que le estaba haciendo, era, pues no, nadie, la verdad, no, nadie nos quiso apoyar. Me dio unos nombres, bueno, yo tenía unos nombres de personas que eran muy, muy, muy amigos de García Luna, supuestamente, que no puedo revelar porque me los dio off the record y no puedo decirlo si no puedo, tú sabes, como parte del periodismo, no puedes decir esa información porque es off the record, como parte de un diálogo que puedes tener. Entonces, pero a mí me sirvió para entender como varios de los procesos que se estaban viviendo y hacer todo otro tipo de indagatorias. Entonces, pues él era amigo de gente muy poderosa en México y gente que se hizo a un lado porque no quiso estar salpicada bajo ninguna circunstancia con este personaje, lo cual, por un lado, es entendible que no quieran estar salpicados, pero por otro lado es lamentable porque, como dice ella, mientras él tuvo el poder para poder hacer cosas a favor de esas personas cuando le pedían un favor, pues ahí estaban todo el tiempo y le hablaban y lo visitaban y todo, pero ahora que él necesitó ni siquiera para poder concretar una mejor defensa, incluso lo dijo ella, o sea, contratar otros abogados, etcétera, ni siquiera aceptaron ayudar en eso, ¿no? Entonces, claro, habla mucho también, pues hay que cuidar las amistades que uno tiene, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Oye, a ver, Jesús,
yo te he respetado por ser tan metódico a la hora de hablar de datos duros, de el análisis. Yo te voy a pedir tu opinión. ¿Cómo ves a estos expresidentes? Felipe Calderón, primero en España, después en Argentina, y Vicente Fox hace unos días en Phoenix, Arizona, defendiendo abiertamente a Genaro García Luna. Dicen ellos, no es defender a Genaro, no, claro que es defender a Genaro García Luna cuando dices que el juicio estuvo basado en testimonios de criminales. No, también hubo agentes, expolicías, hubo personajes que ya pagaron sus culpas incluso y que nada se supondría les beneficiaría en caso de que se sentenciara, por ejemplo, a cadena perpetua a Genaro García Luna. ¿Qué piensas, Jesús? Porque te lo pregunto porque pues tú estás inmerso, estuviste metido en el proceso desde el Chapo Guzmán, ahora con Genaro García Luna. ¿Qué piensas de esto que yo señalo como cinismo, como descaro, como hipocresía de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, coincidentemente los presidentes de los dos sexenios en los que Genaro García Luna hizo y deshizo? De hecho, hasta Vicente Fox dijo que hizo un gran trabajo como su policía en su momento, Genaro García Luna. Sí, fíjate que, digo, mucha gente piensa que yo estos personajes no los conozco bastante bien, incluso como periodista cuando estuve en México, cubrí varios aspectos sobre ello y, bueno, dirigí equipo que también tenía que ver con las investigaciones que se realizaban con estos presidentes que estaban a cargo. Es un cinismo total, o sea, decir que este tipo de investigación desconfían de cómo se realizó, etcétera, etcétera. Yo hubiera preguntado inmediatamente a Felipe Calderón, bueno, si usted desconfió, ¿por qué no fue con los fiscales a decirles de lo que usted estaba desconfiando? ¿No? Exactamente. Si usted tiene pruebas o evidencias de lo que está diciendo, o es solamente para tratar de lavarse las manos. Lo que dijo Vicente Fox, de decir, hizo un gran trabajo y después tratando de desmarcarse un poco. A mí, Vicente Fox, si en algún momento le llegué a tener cierto respeto por el cambio que significó en México, me ha decepcionado completamente en muchos sentidos y cada que habla es peor. O sea, es un personaje que se destruye a sí mismo, no necesita enemigos, se destruye a sí mismo por cómo habla. En realidad, es un personaje que cada que habla es una piedrita más hacia su propia sepultura política, porque no tiene propuesta, nada más está como tratando de remontar un poco lo que significó el año 2000, en su momento el movimiento que él lideró y que reconozcamos que fue en su momento importante, pero que después él mismo destruyó por su falta de acción en el propio gobierno. Y recordarlo, o sea, yo incluso tuiteé algo sobre que él dijo que, él dice, después se dijo algo y que habían pasado cosas después de mi gobierno. Pues no, señor, o sea, a ver, la investigación fue de 2001 al 2012, de hecho fue al 2018. Sin embargo, recordemos la acotación que se hizo en el tribunal, pero se estableció hasta 2012. Eso incluye el gobierno de Vicente Fox. Entonces, tratando de hacerse a un lado sobre estos procesos, pues lo entiendo políticamente como parte de su mensaje, pero es realmente cínico y me parece pues muy triste que además lo estén utilizando también como una forma de pues, atacar al actual gobierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, no pueden con lo mismo que están cargando, con lo propio que están cargando, y están tratando de echarle tierra a otro gobierno que, bueno, que tiene una oposición también bastante fuerte, hay que reconocer, fuerte en el sentido de muchas voces estridentes, ¿no? No porque hay una oposición realmente fuerte, ya vimos que no lo hay, y no dicho necesariamente por mí, uno de esos personajes, por ejemplo, ahorita hablando de Vicente Fox, Jorge Castañeda, lo he entrevistado un par de veces después de, porque bueno, está trabajando en Estados Unidos, ya sabes, es académico, etcétera, y presentó un par de libros, y uno de ellos era un proyecto que tenía porque quería competir en el 2018 para el movimiento de oposición, y bueno, yo lo confronté, dije, bueno, ¿por qué ahora usted viene con ideas supuestamente revolucionarias de un nuevo México? O sea, tuvieron una oportunidad en el 2000, usted fue parte de ese gobierno del cambio, y no se hizo realmente nada. Entonces, él reconoció, sí, bueno, hubo muchos errores, etcétera. Después lo volví a entrevistar para otro libro que presentó sobre una visión que tenía sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos, particularmente con México,
y le volví a preguntar ya particularmente sobre si había una oposición realmente establecida en México, y él reconocía que la oposición evidentemente era un problema muy serio en México porque no estaba articulada, no había un líder realmente que pudiera verse como serio como parte de la oposición, y ese era el gran problema. Entonces podemos escuchar muchas voces estridentes. Pero volviendo al tema de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues honestamente es el nivel del cinismo que a mí, yo a veces me contengo los dedos para tuitear, honestamente, porque cuando los escucho y cuando leo algunas cosas que escriben, digo, no, bueno, estos están, o sea, ¿con qué cara puedes? O sea, un poco Claro. de decencia, ¿no? O sea, ayudaría. Pues es que no saben qué es eso, mi querido Jesús. Oye, Jesús, en estos diálogos nocturnos, también dejamos tal vez a un lado el periodismo, la política. Déjame preguntarte, a nivel personal, ¿no te terminó desgastando el proceso, ya no digo del Chapo Guzmán porque ya tiene rato, pero el de Genaro García Luna, las desmañanadas, el estar consumiendo tantos detalles, tanta información? ¿No terminaste golpeadón con tal vez la necesidad de dar dos pasitos atrás y desintoxicarte, Jesús? Bueno, literalmente me enfermé cuando terminó el proceso. O sea, era tal la adrenalina que vas acumulando durante todo el proceso. Al siguiente día tuve un proceso de entrevistas y tenía que entregar varios reportes, y luego el segundo día, que me había tomado yo como un día libre, me enfermé, y me enfermé mi fin de semana porque fue justamente por eso. O sea, realmente terminé agotado de todo el proceso, porque aunque el proceso en el tribunal era ciertas horas, evidentemente había mucho estrés y había trabajo adicional que hacer, y que, bueno, yo estaba haciendo, y también tenía otras colaboraciones que me parecía importante, que era necesario hacer por cómo se estaban llevando las coberturas también, y yo creo que era importante como abrir las voces y como dar información que era necesaria. Y la gente lo estaba agradeciendo y me pedía hacerlo, y yo creo que tenía que responder a eso. Pero debo decirte que estoy cansado desde el juicio del Chapo, debo decir, porque fue el juicio del Chapo, que fue súper cansado. Después escribí el libro, estuvo lo de la pandemia, que estuve cubriendo mucho cosas de la pandemia también. Aquí en Estados Unidos, aunque estabas medio encerrado y no trabajabas mucho más tiempo, y después vino todo el proceso de García Luna, entonces como que todo se fue empalmando y fue una Oye, cobertura tras otra. Entonces ya llega un momento en que dices, estoy realmente agotado, estoy oye, realmente agotado. si escribiste un libro sobre el proceso, el juicio contra el Chapo Guzmán, ¿podemos esperar un libro sobre el señalado como el juicio del siglo? Pues mira que, fíjate que eso del juicio del siglo, yo lo comentaba porque decían, es que ese es el juicio no es el juicio del siglo para Estados Unidos, este es el juicio del siglo para México, o sea, el de García Luna, que la verdad nos quedó cortos en el sentido de que había que haberse presentado más cosas, que yo sí las esperaba también, lo he dicho en todas las entrevistas, y repito, no porque fuera insuficiente lo que se presentó, porque el jurado determinó que fue suficiente para lo que tomaron la decisión que tomaron, pero evidentemente sí. Sí me gustaría escribir algo, hay un proyecto por ahí que no puedo hablar sobre el respecto, pero pues hay intenciones. También es como, se tiene uno que esperar como los procesos. Por ejemplo, en el caso del Chapo, mi libro no es una crónica del juicio del Chapo, porque ya otros colegas habían escrito muy buenas crónicas al respecto, y cuando tenía esa oportunidad de hacerlo, yo dije, no, no puedo hacer lo mismo porque es como repetir y es absurdo, aunque sea una perspectiva distinta. Pero entonces encontramos una beta distinta, que era explicar un poco cómo se construyó el juicio, el caso particularmente a García Luna, y que abogados lo leyeron y les ha gustado cómo está narrado de algún modo, y eso pues para mí también es, pues, por así decirlo, padre, ¿no? Saber que expertos que llevan esos procesos consideraron que sí, digamos, de algún modo expliqué correctamente lo que tenía que haber explicado. Entonces, yo creo que en el caso de García Luna, salvo, además de este proyecto que te cuento, del que no puedo hablar mucho,
más bien del que no puedo hablar, hay intenciones de hacer otras cosas, pero pues mira, pian pianito, porque pues también bueno, tengo que comentarte a ti, bueno, tú lo sabes, y a tus seguidores, tu audiencia, la gente que te sigue, que bueno, o sea, yo cubrí este juicio, pero yo tengo otras cosas que cubrir. Ahorita estoy con el proceso de Donald Trump, estoy con cosas de inmigración, es decir, yo trabajo varias cosas al mismo tiempo, entonces también coordinar con otra gente lo que estamos haciendo y bueno, hay otros proyectos en puerta. Entonces, sí hay como que buscarle el tiempo para poder, pues yo encantado de la vida de poder desconectarme 6 meses y escribir eso, ¿no? Y hacerlo así, pero bueno, hay que vivir, ¿no, Vicente? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Por eso te digo, hay que vivir, ¿no? Oye, por cierto, ¿cuántos años tienes, Chuy? Perdón que te pregunte. No me gusta que me pregunten mi edad. Ah, no es cierto. No es cierto. Tengo 50 años. No. Ah, ya sé. Por eso no me gusta que me pregunten. No tienes 50 años, Jesús. Ah, yes. No puede ser. Pues, oye, te ves como de 30. Yo que tengo 44 me veo más arrastrado por terracería 1000 veces comparando Hay a que Jesús sonreír, y a Vicente. Vicente, Hay que sonreír, Vicente. Hay que sonreír. Eso es lo importante. Sí, soy un tragaños, pero bueno, evidentemente tu generación lo sabe, o sea, mis amigos que saben toda mi edad, es muy raro que te pregunten la edad, pero pues tu generación lo sabe, o sea, cuando has cubierto ciertas cosas, de cuánto tiene mínimo 45, no sé qué, y es muy raro que me pregunten la edad en realidad, y sí, la verdad es que sí se sorprenden cuando les digo que tengo 50 años. Digo, pues, tampoco es que la experiencia se dio hace 3 semanas, ¿no? Ni hace 10 años. O sea, llevo más de 20 años siendo periodista y cubriendo cosas importantes, y pues eso te da la experiencia, o sea, también eso te da mucho como diríamos en el argot, el callo, ¿no? Claro. Para buscar ciertas cosas. Obviamente, pues no tengo la experiencia que tienen otros periodistas que han cubierto otras cosas y que, bueno, nos vamos complementando de algún modo a veces en el conocimiento y eso, lo cual es maravilloso, la verdad. No, te preguntaba la edad porque llega un momento en el que uno que se dedica a esto, yo tengo 20 años en los medios, tú por ahí vas, llega un momento en el que a mí me ha pasado, no sé si a ti dices, ¿hasta cuándo voy a continuar con con este ritmo, ¿no? Con esta intensidad. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque tú estuviste intenso en la cobertura del juicio contra Genaro García Luna. ¿Tú consideras que de alguna manera la cobertura que realizas, la cobertura que algunos independientes también realizamos, le quitó el poder a esos medios tradicionales que en México fueron criticados por o no hablar mucho del caso o darle una cobertura hasta rosa del juicio contra Genaro García Luna? ¿A dónde voy? Que el trabajo, el de la talacha, como lo hiciste tú, de alguna manera también logró destartalar o echar abajo esas coberturas a modo o coberturas con intereses que no necesariamente eran los periodísticos, como tú sabes que se han hecho desde los grandes medios corporativos de México y de Estados Unidos, hay que decirlo. ¿Tú también lo entiendes así? ¿Tú visualizaste tu chamba así, Jesús? Pues mira, nosotros teníamos un plan cobertura desde La Opinión y El Diario, un plan particular. Mucha gente me preguntaba, por ejemplo, por qué no publicaba yo mucho en El Diario si el juicio era justamente en Nueva York y El Diario es muy de Nueva York, pero decidimos que se publicara todo en La Opinión, porque La Opinión es un medio mucho más cercano a México y mucho más cercano a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Entonces, por eso se decidió eso por primera parte. Y luego establecimos como diversos niveles de cobertura, incluyendo evidentemente lo que yo podía hacer directamente desde mis redes sociales, que la idea era generar videos, hacer los tweets, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, sirvió mucho en ese sentido, porque
no es posible escribir como, bueno, muchos compañeros lo hacen así de 2, 3 notas en menos de 2 horas, porque no teníamos acceso, y tú lo sabes, pues a internet, a tu teléfono, etcétera. Entonces tenías que buscar como la forma de mantenerte como todo el tiempo como la cobertura, como en avanzada, pero al mismo tiempo dar como la mayor calidad posible, es decir, no lanzar por lanzar, ¿no? A veces algún tweet era lanzado y decían, no, pues es que eso no fue así, ¿no? Entonces había que explicar por qué eso no era así. Y eso ayudaba mucho. Sobre esto de los medios que señalas, la verdad a mí me decepcionó mucho que medios grandes desde un principio no hubieran enviado gente, después lo enviaron a corresponsales y gente con la que entablé una gran amistad y a los que quiero mucho, muchos corresponsales de medios grandes y conocidos que estuvieron y que, bueno, no quiero mencionar porque, bueno, hay muchos nombres que no quiero dejar fuera, pero yo creo que hubiera sido todavía mejor si lo hubieran hecho desde un principio, porque le hubieran dado mejor calidad y México se merecía una mejor calidad de cobertura en medios grandes. O sea, que las grandes televisoras, los grandes periódicos de México nacionales, o sea, que tienen ese impacto y que todavía lo siguen teniendo de algún modo, pudieran tener esas coberturas de ese nivel. Estados Unidos no tenía mucho interés en eso porque para Estados Unidos siempre es el espectáculo, y este personaje, como no vendía para la audiencia estadounidense porque no lo conocen, o sea, se conoce dentro del círculo rojo, es decir, la política y las agencias de seguridad, pero no es un personaje que se conozca regularmente, y de hecho sé de medios estadounidenses que tenían gente regular cubriendo, que pues los estaban un poco como presionando para, bueno, ya no vaya, porque pues realmente no está funcionando tanto. Pero la cobertura en México funcionó muchísimo, y para español, en nuestro caso, también funcionó bastante bien. Entonces era importante tenerla ahí, sí. Déjame preguntártelo más claramente. Si y no voy a mencionarme yo porque quiero que me des tu análisis, tu visión. Si un Jesús García no hubiera escrito con la insistencia que escribió, no hubiera sido entrevistado o no hubiera accedido a tantas entrevistas como las que realizaste para diferentes medios, ¿tú crees que si le hubiéramos dejado la cobertura a los grandes medios corporativos, hubieran insistido en el tema, por ejemplo, de los sobornos al periódico El Universal, a estos casos de corrupción que involucraron a los Moreira, se le hubiera dado, ¿cómo decirlo?, la justa, la correcta dimensión a lo que dijo César de Castro sobre el propio Andrés Manuel López Obrador? Si uno no hubiera metido la mano, si Jesús García, desde tu perspectiva, no hubiera hecho su chamba, ¿la hubieran hecho otros? A eso iba, mi querido Jesús. Mira, lo que yo había estado viendo en la cobertura no me estaba gustando en lo absoluto. Es decir, porque había un problema que los que estaban escribiendo sobre el caso no estaban en el juicio y ni siquiera conocían los procesos judiciales, y estaban hablando y opinando sobre procesos que desconocían. Y mucha gente me decía, es que te vas muy duro cuando dices, es irresponsable escribir de tal forma o de tal cual forma. Le digo, bueno, es que no hay otra forma de describirlo. Es irresponsable decir o llamar un proceso de tal o cual forma cuando lo desconoces completamente, y descalificar el proceso como tal solamente por tu opinión. Es decir, está bien que digas tu opinión, pero pon por delante que es tu opinión y que no es que tú, bajo el conocimiento que adquiriste, las entrevistas que hiciste, documentos que revisaste, descalificas todo el proceso. Entonces eso está mal, y eso es lo que no me gustó mucho. Fue por eso que cuando empecé a hacer la cobertura, y debo decir aquí, dar un reconocimiento y un agradecimiento especial, porque mi cobertura se disparó de algún modo cuando, sin embargo, me invitó por primera vez a hablar con ellos. Bueno, son gente que también trabaja y tiene un medio distinto, y perdón por mencionarlo. No. Al César, porque es del César. Si bien las notas que nosotros estamos publicando y los videos estaban funcionando muy bien, cuando empiezo a entrar con Sin embargo, es cuando se dispara completamente la cobertura que yo estaba realizando, y llegan varias invitaciones a medios mexicanos, pero yo mantenía la misma línea de trabajo, que es básicamente decir, los hechos son A, B, C, eso está pasando.
y me preguntaban, ¿tú qué piensas de lo que se dice aquí? Porque se ha dicho que, bueno, son puros criminales. Entonces yo ya explicaba el proceso y yo no creo que hubiera cambiado mucho, si no es que no solamente yo, sino que algunos medios, incluyéndote a ti que también estuviste y que empezaste a hacer tu cobertura, otros medios tradicionales, por así decirlo, que son, bueno, televisión, algunos de periódicos, enviaron a su gente y esa gente que yo estuve trabajando con ellos directamente, o sea, no que compartimos la información en el sentido de platicábamos los ángulos, si había dudas sobre el proceso, etcétera, etcétera, empezó a darle una cobertura distinta. Si eso no hubiera ocurrido, tristemente sí hubiera pasado lo que estás diciendo, y hubiera sido una cobertura muy, muy sesgada, que no hubiera permitido entender que eso era lo más importante. Puedes generar la opinión que quieras sobre el personaje, sobre los procesos judiciales, sobre el gobierno de Felipe Calderón, sobre el gobierno de Vicente Fox. Está bien, defiéndelo, haz lo que quieras, puedes incluir incluso, bueno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalar lo que quieras, está bien. Lo importante aquí es decir, con base en qué lo estás haciendo y lo estás diciendo. Entonces, eso era lo que no se podía perder de esta cobertura, que es el dato duro, es decir, qué está realmente pasando, cuáles son las evidencias, cuáles son las pruebas, por qué son importantes, cómo conectan, por qué es importante que un testigo dijera una cosa y luego se conectara con otro testigo. No solamente quedarnos de decir, una mentira, porque lo dijo tal. No, porque es importante que ese testigo que lo dijo conectara con el último testigo y cómo se hace esa conexión o esa triangulación de la información con base también en algún documento que presentaron los fiscales. Porque hay que recordar que muchas veces los fiscales hacían una lectura de cierto, como un statement que era muy interesante, una postura particular sobre por qué presentaban determinadas pruebas o determinadas evidencias, y en esa lectura estaba el detalle técnico, es decir, eso era lo realmente importante, porque eso es lo que cuidan los fiscales justamente para proteger, digamos, de algún tipo de moción que pudiera presentar la defensa legalmente. Aquí lo que yo creo que los medios en México habían perdido inicialmente y que, bueno, algunos lograron recuperar, por fortuna, hacerse a un lado de ese tipo de cobertura, era la parte técnica, que es fundamental para entender estos procesos. Entonces, yo creo que sí estaba muy mal dirigida de un principio la cobertura, que muchos medios mantuvieron ese sesgo de ese nivel. Alguna vez tú me preguntaste por qué no, que no te había aceptado una invitación, ¿no? Pues yo te expliqué, mira, o sea, ese día no puedo porque pues quiero hacer esas entrevistas y tú lo entendiste muy bien y yo te agradezco mucho eso. O sea, que me dijeras, ya sé qué estás haciendo. O sea, yo quería como abordar lo más posible, de como aportar mi grano de arena en este tipo de cobertura, de lo más, digamos, centrada posible en lo técnico y explicar las partes técnicas, más allá de las fobias y de las filias que la gente pueda tener sobre los personajes, el proceso técnico en las más audiencias posibles. Entonces, eso a mí me permitió mucho, a partir de lo que pasó con Sin embargo, pues incluso a ellos también les empecé a negar algunas entrevistas, y ellos lo entendían también, porque era importante que otro medio escuchara lo que estaba pasando, aunque estuviera solamente una vez con ellos, y otro medio lo viera. Y eso ayudó mucho a despresurizar el tipo de cobertura. Yo creo que sí ayudó mucho. No lo digo yo, recibí N cantidad de mensajes, te lo puedo decir así, Vicente, que yo creo que es lo que me deja más padre a mí, haberle llegado a tantos colegas periodistas que me escribieron directamente en Twitter. No algunos consiguieron mi teléfono y me escribieron, otros me mandaron mensajes privados. No sabes la emoción que me dio eso. O sea, porque tener el reconocimiento de la audiencia es una maravilla, pero es muy difícil tener el reconocimiento de tus propios colegas, claro, porque evidentemente, pues bueno, estamos trabajando codo a codo, pero para mí fue extraordinario y yo creo que ayudó mucho. Y si algunos medios finalmente intentaron apartarse solamente de esa parte, algunos lo siguieron haciendo, digamos, como elemento de su cobertura, pero bueno, por fortuna ya metieron temas técnicos y eso era importante explicarlo, ¿no? Claro. ¿De dónde eres originario, Jesús? Yo soy de la Ciudad de México, nacido en Coajimalpa, pero crecido en Tlalpan. Oye, y me imagino que
estás al pendiente de todo lo que ocurre, de todo pues no, todo, hasta un circo en un sector de la política mexicana. ¿Cómo ves a distancia lo que está ocurriendo en México? Y te lo pregunto con toda la transparencia, porque creo que está claro de qué patita cojeo yo, de qué lado de la mesa estoy yo, pero también creo que hay personajes que se exhiben solitos por las noticias falsas, por que le apuestan a lo peorcito pues de la política, y que esto le pone un ruido muy cochino a la sociedad mexicana, a la gente que a lo mejor nos ve y nos escucha, pero que pues que no está como nosotros deshebrando, desmenuzando, analizando. ¿Cómo ves las cosas a la distancia, Jesús? Pues a la distancia y muy cercano, la verdad es que la tecnología nos ayuda mucho en muchos sentidos, y con la experiencia que adquieres haciendo periodismo, pues evidentemente te llegas de información muchísimo más fácil. Y pues bueno, tristemente el ambiente en México es complicado, pero debo decir que no es más complicado que el ambiente en Estados Unidos, la verdad. Y mucha gente piensa que aquí en Estados Unidos no, es que es el ejemplo de la democracia, el ejemplo de las instituciones, y no. A ver, Estados Unidos está enfrentando procesos muy complicados también. Pero lo que ocurre en México a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que le ha dañado mucho a México no tener una oposición fuerte, ¿sabes? Porque tiene una oposición escandalosa, pero no una oposición organizada ni fuerte, es decir, que pueda significar un proyecto verdadero de cambio, si es que el cambio que se está realizando en este momento, que está liderando el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es el que ellos dicen que la mayoría del pueblo no quiere, porque bueno, siguen enfrascados en esto de que solamente 30 millones votaron, pero hay 120 millones de mexicanos, que no todos los 120 millones podían votar, ¿no? Que hay que recordar eso también. Entonces, esos 30 millones que votaron pues, fueron la mayoría y le dieron al presidente el derecho de gobernar el país. Entonces, esa oposición no ha logrado capitalizar, digamos, esos reclamos que tienen. Y lo único que está haciendo, pues es, yo veo cada uno de los personajes y veo muchos ridículos, lamentablemente, y pues es el nivel de política que se está haciendo, pero repito, no es algo distinto. A veces, por ejemplo, sale un personaje como Lili Telles, y yo veo un personaje como Marjorie Taylor Greene, que es, que no sé ni a cuál irle, ¿no? O Nikki Haley, que también es similar, y tienen expresiones similares, o la alcaldesa de Cuauhtémoc, por ejemplo, que digo, bueno, esta mujer, o Lía Limón, por ejemplo, ¿no? Que ahora está enfrentando un proceso muy interesante, que eso jamás, de los jamases, había visto yo en la política mexicana, ¿no? El hecho de que un funcionario tuyo te acusara de acoso a otra funcionaria y después derivara en esto, ¿no? Tú sí sabes de qué caso está hablando, supongo, sí, de este personaje que se quitó la vida. Que se quitó la vida y que, bueno, la familia está reclamando. Ese es un caso único. Yo nunca, ni siquiera aquí en Estados Unidos he visto algo así. O sea, nunca, no me acuerdo de un caso así, haber visto, que hay que ponerle mucha atención. O sea, ¿qué está pasando en la política en México? No es que en la política se valga todo, es decir, por Dios, hay que tener cierta valía. O sea, yo cubrí mucho de la política, muchos de los personajes que están en Morena estuvieron en PRD, lo sabemos, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo ha sido este cambio, digamos, de poderes, pero yo creo que el principal problema en México es eso, las descalificaciones sin fundamento, muy escandalosas y que generan definitivamente muchísima más división que realmente aportar a un proyecto realmente alternativo. Una vez un periodista compañero me puso, estaba yo comentando la protesta de lo del INE y me llamó a mí mucho la atención legítimamente que la protesta fue y en los 15 minutos desapareció la gente. Es decir, yo nunca había visto algo así, o sea, ni siquiera tampoco en Estados Unidos. La gente protesta y regularmente se tarda y por lo menos unos 40 minutos en que se disperse. No, esto literal fue 10 minutos, ¿no? Y a mí me sorprendió y pregunté a una de las personas que acudió a la protesta, muy cercana, no a los organizadores, pero sí como parte del movimiento,
o que sé que apoya abiertamente ese movimiento, oye, ¿por qué se fueron tan pronto, no? Y lo pregunté públicamente en Twitter. Y un compañero, un ex colega con el que trabajé en México, me dijo que dice Jesús, está muy, ¿cómo me dijo? Fue exactamente la palabra, trato de recordar la frase, de que yo ya estaba muy marcado, no hacía una cobertura objetiva sobre las cosas, ¿no? Y yo dije, o sea, una pregunta válida ya es como no hacer una cobertura objetiva. ¿De qué estamos hablando? ¿No? A mí me dicen, es que tú defiendes a Andrés Manuel López Obrador. Ponme en mi Twitter un tweet donde yo defienda a Andrés Manuel López Obrador, así diga, Andrés Manuel López Obrador es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Un tweet, solamente uno, y que he escrito N cantidad de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no me gusta a mí, y eso sí lo pongo mucho sobre la mesa, es que muchos compañeros periodistas sí tienen hay corresponsales aquí en Estados Unidos, todo el tiempo, ¿no? Hablando sobre Andrés Manuel y toda pura crítica, muy enfocada a si notas ese bias. Pero cuando tú escribes algo, te dicen que tú tienes ese bias. De Dolia Esteves no vas a estar hablando, mi querido Jesús. No es la única, debo decir que aparte ella un día literalmente en Twitter me parafraseó uno de mis tweets, porque aparte eso es cobarde, o sea, parafraseas un tweet, sabes que yo escribí exactamente ese tweet, y luego te enojas, te haces la digna, porque la ofendida, ¿no? Cuando realmente tú es la que empezaste el ataque, ¿no? Que aparte ni me conoces personalmente, ni nos conocemos, ¿no? Pero bueno, es decir, hay de todo. Yo creo que está bien que la gente tenga que apoya a ciertos personajes, etcétera. Yo tengo, obviamente, que ver hacia dónde voy haciendo las coberturas, el tipo de cosas que estoy viendo. Por ejemplo, sobre este tema de narcotráfico, mucha gente diría, es que todo lo que dice Andrés Manuel lo estás defendiendo. No, o sea, no, ve lo que estoy escribiendo y ve específicamente lo que estoy haciendo. O sea, la crítica es básicamente sobre los cuestionamientos, sobre cómo se están haciendo los operativos en contra del narcotráfico. ¿Cuál es el programa binacional contra el narcotráfico? Porque toda la gente tiene la respuesta, aparte es eso, Vicente. Toda la gente dice tener la respuesta, deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro, deberían de hacer tal cosa. Híjole, con tanto experto, yo no sé cómo es que no se han resuelto las cosas, honestamente, ¿no? Claro, oye. Honestamente. Entonces, yo veo muy complicado y yo creo que se va a complicar más porque, como dije, hay muchas diferencias, no hay puntos de conciliación y eso es complicado porque en el debate político, cuando no hay conciliación, pues pasan cosas como lo que pasó aquí en Estados Unidos el 6 de enero del 2021 y que todavía el país se sigue arrastrando y que ahora con lo que está enfrentando Donald Trump en una corte aquí en Manhattan, entonces obviamente pues puede pasar. Ahora, es muy importante que los mexicanos estén como con los ojos abiertos para no caer en ese tipo de provocaciones que lleven justamente y deriven en ese tipo de cosas. Hay que mantener la cordura, pensar antes de actuar, claro, y no lanzarse ahí como diríamos en México, lanzarse como el borras, que yo no sé de dónde salió esa expresión, pero la escuché tanto que me gustó. Búscalo ahí en YouTube. Lanzarse como el borras. Creo que tengo una idea de algunas películas de los 80s. Claro. Pero oye, ¿cuántos años tienes ya como migrante? ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Pues no tengo tanto, parece que tengo mucho porque yo lo veo mucho a distancia. Tengo casi 10 años viviendo acá, pero no es tanto en realidad. Lo que pasa es que casi no he ido a México. He ido una sola vez a México por diversos motivos, pero ha sido una experiencia extraordinaria ser migrante cuando te vuelves realmente migrante. Mira, lo voy a decir así y no porque esté mal. Mucha gente me dice, Jesús, es que estás teniendo éxito en Estados Unidos y bla, bla, bla. Pues sí, o sea, y la verdad es que me costó trabajo porque pues tienes que picar piedra, porque yo llegué literalmente con una mano de frente y una mano detrás, así literal. Es decir, yo no llegué ni como corresponsal de un medio, ni contratado por un medio en Estados Unidos, ni como enviado de un medio.
no llegué así, o sea, yo llegué literalmente sin nada. Y una combinación de trabajo y de suerte, de tocar puertas, porque yo siempre he creído eso, tocar las puertas te abre la oportunidad. Pero siempre que toques una puerta, tienes que estar preparado para cuando esa puerta se abra. Porque si se abre, pues no estás preparado, pues ya valió queso, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienes que estar preparado y pues bueno, aquí evidentemente tienes que estar preparado con muchos, porque hay mucha competencia y bueno, vienen jóvenes empujando muy fuerte, viene el periodismo bilingüe muy fuerte de jóvenes que son hispanos, que por ejemplo ahorita yo he estado platicando con algunos de ellos, con algún proyecto que tenemos por ahí, y viene muy fuerte, pues, ¿no? Pero al mismo Oye, tiempo, por perdóname. cierto, Jesús, ¿por qué crees que no haya un fenómeno youtubero como lo hay en México? Para bien o para mal, creo que el fenómeno youtubero, tuitero, memero, facebookero ha, ha ayudado en esta democratización de la información, pero yo no percibo lo mismo, al menos en la comunidad allá en Estados Unidos. Eh, es muy interesante porque el mercado estadounidense es complejo, es el mercado hispano. Porque hay mucha relación, o sea, los mexicanos tienen mucho contacto y mucho arraigo con México. Entonces, a la gente que siguen es gente de México principalmente, aunque siguen mucho noticias estadounidenses, que es lo que yo cubro, ¿no? Mucho de cosas locales del país, pues. Sin embargo, en el nivel de lo que tú estás hablando, no se ha dado ese fenómeno y se ha explorado, ¿eh? Pero en español no se ha dado como tal. Lo he visto muy bien desarrollado en inglés e incluso por hispanos en inglés, etcétera. Hay un tiktokero que es un hispano que a la que admiro muchísimo, que es hijo de inmigrantes, creo que sus padres son de Uruguay o de Paraguay, no me acuerdo muy bien. Eduardo Espina se llama este chico, deberías de entrevistarlo, él habla muy bien español, búscalo en TikTok, tiene 4 millones de seguidores en TikTok y él habla exclusivamente de inmigración. Y la forma en que él logró engancharse con la gente, o sea, que la gente se enganchara con su contenido, es impresionante. Pero y él habla en español y en inglés. Yo creo que ese es el fenómeno más interesante de lo que tú señalas ahora. Tiene 4 millones de seguidores en TikTok, ¿no? Es, el poder que tiene de convocatoria es impresionante. Yo lo he entrevistado un par de veces y aparte que es un chico, bueno, está estudiando ahora, creo que es muy joven, está estudiando ahora para ser abogado. Es un chico muy inteligente y aparte muy fácil de dialogar con él. Por eso tiene esa facilidad de contactarse con la gente. Pero yo creo que ese fenómeno es complejo, ¿sabes? Por mucho que tiene que ver con el arraigo, yo he estado haciendo cosas más y mis seguidores han aumentado en Estados Unidos, pero lo que a mí me pasa es que como yo trabajo en un medio, si quieres llamarlo tradicional, pues obviamente yo me tengo que concentrar en ese medio tradicional, porque es el que me da de comer, ¿no? Pero si yo Claro. quisiera hacerlo de otra forma, creo que sería una escalada distinta. Porque yo incluso he visto comunicadores conocidos tratando de hacer cosas igual, pero no logran avanzar, como dices tú. Y otros que están haciendo, tampoco he visto que el contenido sea de muchísima calidad, que eso es muy importante, ¿sabes? Es decir, yo no estoy en contra que la gente pueda hacer contenido, pero la calidad sí importa. Yo hace poco me entrevistó un chico que yo no lo conocía, un periodista mexicano, que hace entrevistas, básicamente su programa es eso, hace entrevistas y las contacta, me contactó por Twitter y me hizo una entrevista muy interesante y después me empecé a seguir y él ha hecho entrevistas, no tiene tantos seguidores en YouTube, pero hace entrevistas muy buenas y hace contenido de calidad. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, que tienes muchos seguidores o millones de seguidores, pero tu contenido no es tan de calidad, porque repites mucho, no realmente un proceso técnico en la elaboración, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no tienes tantos seguidores y tu contenido es de muy alta calidad. Entonces depende mucho del mercado. Es difícil. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. De cómo empezaste tú a evolucionar, pero bueno, pues tú eres periodista, o sea, tú tienes una visión distinta sobre lo que estuviste haciendo.
el periodismo que tú haces y la forma en que tú decidiste hacerlo, pues es diferente, lo cual a muchos no les gustará. Yo respeto el trabajo que haces, y muchas gracias por invitarme a tu espacio y dejarme compartir pues mi pensamiento igual, ¿no? Ya estamos para cerrar, Jesús, nada más por no dejar, porque soy un provocador. ¿Tú ves ganas, verdaderamente ganas, de el mundo político gringo de meter las narices en México? Porque ¿De primero intervención militar? sí, primero fue Dan Crenshaw, hoy fue Lindsey Graham el que subió una respuesta o un video dedicado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy también el New York Times habla de que alguien en el gobierno de Joe Biden no le hizo caso y firmó un contrato para adquirir software espía del NSO Group, del NSO, que es la misma empresa que en México le vendió al gobierno mexicano en tiempos de Peña Nieto, el Pegasus. Lo interesante de esto que publica el New York Times es que los blancos, los personajes que estarían espiando desde Estados Unidos, estarían en México. Veo las presiones en muchos ámbitos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, y yo he hablado de una intentona de golpe blando. ¿Tú cómo lo ves desde allá? Con todo esto que te estoy dejando en la mesa para escuchar tus opiniones y tu análisis, porque definitivamente se ha elevado el tono por parte de los republicanos y uno que otro demócrata. Primero fueron aquellas páginas en el Washington Post, en el New York Times, de que Andrés Manuel López Obrador atacaba a la prensa. Ya se les olvidó Carlos Loret de Mola, y ahora andan con todo, con esto de buscar solución rápida, como no la han conseguido en décadas, al tema del narcotráfico, que por cierto están enfocados en el fentanilo, pero las drogas han matado a cientos de miles de estadounidenses, no hace un año, no hace 5 años, no hace 10 años, por muchos años en los que no ha funcionado la famosa guerra contra las drogas de Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión, Jesús? Bueno, la cosa buena y la cosa mala. La cosa buena es que por ahora se puede estar de cierto modo tranquilo. Son 28, acabo de escribir un artículo la semana pasada, pusimos el rostro de los 28 congresistas republicanos que, bueno, están empujando justamente el envío de militares a México desde dos perspectivas distintas, liderando desde la Cámara Dan Crenshaw y desde el Senado Lindsey Graham, que, bueno, ha estado con ese tema. Una es básicamente autorizar al gobierno estadounidense enviarlos, y la otra es enviarlos, pero al nombrarlos como grupos terroristas. Entonces es un grupo todavía pequeño, pero es un grupo que está creciendo. Entonces ese es, digamos, lo preocupante. Pero lo que sería más preocupante es que los republicanos ganaran en 2024. Ahí sí la situación sería distinta, porque ninguno de los dos, digamos, candidatos que lideran las encuestas, creo que tendría una postura moderada. Entonces podría sí empujarse seriamente ese tipo de envío de militares a México, mucho más seriamente que lo que se está haciendo ahora. Hay un trabajo que está haciendo en paralelo la administración Biden, que tiene mucha presión por parte de los republicanos, por supuesto, que controlan la Cámara, y que justamente sale esto que tú mencionas del New York Times sobre este espionaje, pero no es la primera vez que haya ocurrido. Estados Unidos ha hecho esto y lo ha reconocido en otros momentos, es parte del trabajo de inteligencia que ellos hacen, pero no siempre sale, no siempre se revela, ¿no? Entonces sí debería preocuparnos mucho que 2024 surja. Se va a utilizar como un elemento, como una bandera en la elección a partir de, bueno, de la segunda mitad de este año, y bueno, ya todo el año que entra, durante todo el proceso electoral, vamos a estar escuchando esto como una cantaleta completa. ¿Ves con preocupación la posibilidad de una ola antiinmigrante, una ola antimexicana como la que desató Trump en algún momento? Definitivamente, porque la campaña que se tiene es sobre invasión.
Es decir, ya no es la inmigración está creando los trabajos, sino el mensaje es invasión. Lo vimos ya en la campaña del 2022 y ahora lo estamos viendo nuevamente. Es decir, sí hay esa campaña como tal, sí es una preocupación seria porque va a afectar pues muchos ámbitos. La inmigración la están conectando directamente con el tráfico de drogas, lo cual se demostró que no existe esa conexión como tal. Es decir, sí hay casos de inmigrantes que trafican en algún momento, pero no es, digamos, un alto porcentaje que sea preocupante, porque además estas personas pues son detenidas y por eso tienes la estadística. Entonces, hay una desinformación preocupante y es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando con otros medios aquí en Estados Unidos y otras organizaciones para justamente tratar de ayudar a pues diseminar esta desinformación, o sea, tratar de contrarrestar. Es muy difícil porque las redes sociales son muy poderosas, WhatsApp, que pues, nos distribuye mucha información y que por ejemplo, los latinos en Estados Unidos se informan mucho a través de WhatsApp, que es muy interesante. También es preocupante. Pero yo sí creo que México tiene que poner mucha atención en esto porque no van a bajar la guardia en Estados Unidos estos políticos republicanos de extrema. Lo preocupante es que estos políticos republicanos de extrema tengan una voz o alguien que los escuche en México. Es decir, que la oposición en México asuma el mensaje como tal. Toma mucha atención porque, por ejemplo, particularmente el PAN, por ejemplo, tiene contactos mucho con representantes estadounidenses, con congresistas que son muy de derecha. Entonces los hemos visto, no es algo que me estoy inventando, los hemos visto de cómo se relacionan, a quienes invitan, etcétera. Entonces, hay que ver si en México la oposición logra tomarlo o darle oídos a esta petición que se hace, porque hasta el momento, por fortuna, oficialmente no se ha escuchado, digamos, que existe esta conexión, que haya un apoyo. Si existe por parte de México, ojo, ahí vamos a tener un problema muy interesante y muy preocupante, o sea, porque ya estás hablando de enviar, ¿cómo se haría? Es decir, no hay realmente una línea de cómo se haría este envío de militares. Realmente es necesario, es el último recurso. ¿Por qué Estados Unidos no está hablando del tráfico de armas? Porque que aparte el presidente Biden lo está integrando un poco ahorita, pero a presión de México. ¿Por qué no se está hablando sobre los cárteles domésticos, que es la distribución de drogas? ¿Por qué no se está hablando lo suficiente sobre sobre el lavado de dinero? Fue muy preocupante un reporte que hicieron, que es una organización en México, que se llama, se me olvidó el nombre. La verdad es que me dio mucho coraje cuando vi ese reporte, supuesta investigación que hicieron, sobre las remesas en México, que casi 4.4 mil millones de dólares están conectados al lavado de dinero. Eso es escandaloso de decir, y de decir nada más con supuesta investigación. Hay una organización que opera en México y Latinoamérica que hace un seguimiento puntual, SEMLA, que hace un seguimiento puntual de las remesas, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y sabe perfectamente cómo se trabaja. Tiene datos que llevan años. Nosotros hemos publicado sus reportes, los hemos entrevistado en cantidad de veces, y ellos desestimaron este reporte que se hizo en México, que publicaron varios medios mexicanos, señalando, incluso lo publicó Bloomberg aquí en Estados Unidos, que lo retomó del Financiero, es decir, de 4.400 millones de dólares conectados al lavado de dinero, es decir, al narcotráfico. Entonces, el reporte que yo luego publico es decir, pues no, o sea, es imposible. ¿Por qué? Por la forma en que se envían las remesas. O sea, el crimen organizado necesitaría un ejército de personas para poder enviar esas remesas que se hicieron. Y se toma un caso particular de Minnesota, sobre que no había concordancia entre la población que vivía ahí latina, de mexicanos, con los que estaban recibiendo el dinero. Entonces, los expertos de SEMLA dicen, este es un dato interesante porque eso ha surgido desde hace varios años y ya se desestimó que ese es un problema de cómo se triangula el dinero. Es decir, no todo el dinero, si lo envías, por ejemplo, de Pensilvania, se procesa en Pensilvania. Hay una conexión en Minnesota por la triangulación financiera o de la conexión financiera que existe. Algo que no explica ese reporte, ¿no? Entonces, dar ese tipo de información y ponerla sobre la mesa abona a lo que justamente tú estás hablando, al argumento
de que los cárteles, o sea, ahorita está creciendo de que narcoestado, 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 y sigue creciendo, sigue creciendo ese mensaje. Cuando se ponga y se mantenga como un discurso ya fijo sobre México, pues olvídate, va a ser un problema muchísimo serio. ¿Qué es lo que salva a México de algún modo? Lo que se le llama en relaciones internacionales como la interconectividad que tiene Estados Unidos con México en materia económica. Es decir, es tan fuerte la relación económica entre ambos países y el cambio, la ida y venida de población, por lo mismo, que eso es, digamos, lo único que podría de algún modo detener. Tendría de algún modo más que perder Estados Unidos económicamente y en inversiones que ganar si se hace un tipo de, digamos, de invasión, por así decirlo, que ellos lo llaman como intervención o enviar. No, Dan Crenshaw dice, no es invasión, es enviar a grupos específicos militares, pero en México no se ve como tal. También hay que escuchar las alertas también del Pentágono, que dijo, bueno, hacer eso significaría una especie de rompimiento en relación diplomática con México, porque ya no tendríamos la cooperación que tenemos con ellos. No es lo único con lo que trabaja México militarmente y Estados Unidos, que es el crimen organizado. Hay otros elementos que no se revelan y que son fundamentales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. También lo dijo un militar, que es el que dirige, eso lo dijo una funcionaria del Pentágono, y luego lo dijo un funcionario que es un militar, que es el comando, el líder del Comando del Norte, que no solamente habló sobre la importancia de considerar eso, sino de también que Estados Unidos debería hacer más sobre lo que se envía del norte al sur, es decir, el dinero y las armas. Entonces, en México no se está, tristemente yo no he visto, la verdad, que hagan la cobertura de ese tipo, y sí lo están agarrando mucho, dándole la voz a estos estadounidenses extremos, que yo así los he calificado, porque la postura que hacen es extrema. Este tipo de invasiones o de envío de intervención militar son similares a las que se han hecho en Medio Oriente y en otros países. Entonces, si no lo tomas en consideración, yo no sé qué estás pensando sobre México, ¿no? Entonces, hay mucho ojo con eso. Pues mi querido Jesús, hemos ya cumplido 1 hora con este diálogo nocturno y sin censura. Yo te agradezco mucho esta deferencia, este detalle, tu generosidad para la audiencia de Sin Censura. Ojalá que nos veamos acá en el Chilango o allá en Gringolandia, pero que nos saludemos pronto. Bueno, tan pronto como el 27 de septiembre, diría el juez Brian Cogan, que ha cambiado 3 meses la audiencia de sentencia contra Genaro García Luna o para Genaro García Luna. A mí me gustaría que cerremos invitando a la gente a que te lea, a que siga tu trabajo, a que esté al pendiente, porque por ahí nos sorprendes con otro libro, mi querido Jesús. Pues estaría maravilloso, la verdad. Estamos trabajando en eso, pues les agradezco mucho, muchas gracias, Vicente. Es un placer estar aquí con ustedes. Cada que puedo, pues me gusta mucho estar con ustedes. Te agradezco también tu generosidad y también el respeto que tienes hacia mi trabajo. Y bueno, siempre te has dirigido respetuosamente a mí y eso siempre lo voy a agradecer. Bueno, nos pueden leer en laopinion.com, les agradezco muchísimo, y seguirme en Twitter, que es Jesús Gar, donde estoy ahí publicando, y algunos ya me dicen que publico demasiado, así es que ya no voy a publicar tanto. No es cierto. Nos vemos muy pronto. Ahora sí, vale. Papá de los pitufos. Bueno, cuídese. Cuídate. Jesús García, vale, periodista de La Opinión en Los Ángeles y del Diario en Nueva York, quien ha estado siguiendo tanto el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como de Genaro García Luna. Hoy nos ha dedicado esta hora para hablar un poquito de él, un poquito de lo que ocurre allá en Estados Unidos, obviamente sus opiniones hasta de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y con todo lo que teníamos para desmenuzar esto de la petición de los abogados defensores de Genaro García Luna, que abren la posibilidad de solicitar un nuevo juicio. Así que lo ha visto y lo ha escuchado aquí en Sin Censura. Gracias por aguantarnos, gracias por apoyar estos diálogos nocturnos sin censura, y yo voy a aprovechar para pedirle que vea y que comparta, que se anime a enviarnos un superchat, que es muy fácil.
lo que tiene que hacer es buscar el signo de pesos o de dólares en su transmisión en vivo y en directo, darle clic y con su tarjeta de crédito de débito enviarnos su aportación. Gracias por suscribirse y también le decía por compartir con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, el contenido que puede buscar y encontrar en nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y porque anda la perra brava, síganos también en Twitter en @_Vicente Serrano, @_Vicente Serrano. Por lo pronto, continuamos aquí en Sin Censura TV. Muchas gracias y buenas noches. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.